Lo más peligroso no es fallarle a los demás. Es fallarte a ti mismo. Porque cada promesa rota es un ladrillo que derrumba tu identidad. Hoy dices que cambiarás, y no cambias. Hoy juras que serás distinto, y repites lo mismo. Sin darte cuenta, ya no eres alguien confiable. Te estás convirtiendo en tu peor enemigo, una persona que no respeta su propia palabra. Y eso es más grave de lo que imaginas. Porque cuando tu palabra deja de valer, tú dejas de valer para ti. No importa lo que digas, lo que planifiques o lo que sueñes, tu subconsciente solo recuerda una cosa, que lo prometiste y no cumpliste. Y cuando tu mente deja de creerte, ¿quién más podría hacerlo? Piénsalo, cada vez que pospones lo que juraste hacer, no solo pierdes una acción. Pierdes un fragmento de tu confianza. Cada mañana lo haré es una grieta invisible en tu carácter. Cada hoy no importa es un golpe directo a tu integridad. Y esas grietas se acumulan hasta que un día despiertas y descubres que ya no confías en ti mismo. No es la vida la que te detiene, eres tú mismo quien se sabotea. ¿Y sabes cuál es el verdadero costo de eso? Que empiezas a vivir como alguien que promete sin intención de cumplir. Como alguien que habla bonito, pero actúa vacío. Y esa contradicción desgasta más que cualquier fracaso externo. Porque puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder una relación y sanar con el tiempo. Pero cuando pierdes el respeto por ti mismo, lo pierdes todo. El mundo no se derrumba cuando fallas un plan. El mundo se derrumba cuando tu identidad se rompe en pedazos. Y cada promesa rota es un recordatorio brutal, no eres alguien en quien tú mismo puedas confiar. ¿Cómo pretendes construir una vida grande si la base está podrida? Es como intentar levantar un edificio sobre arena, cada incumplimiento quita un ladrillo de tus cimientos, hasta que lo inevitable sucede, colapsas. Muchos creen que el problema es la falta de disciplina. Otros piensan que es la falta de motivación. Pero la verdad es más cruda, el verdadero problema es que ya no respetas tu propia palabra. Y sin respeto, no hay disciplina posible. Porque la disciplina no es fuerza bruta, es confianza en que tu palabra vale algo. Y si tu palabra no vale nada, ¿qué queda de ti? Haz memoria. ¿Cuántas veces dijiste que cambiarías tu rutina y no lo hiciste? ¿Cuántas veces juraste que esta vez sí cumplirías y te abandonaste de nuevo? No es casualidad que te sientas estancado. No es mala suerte. Es la consecuencia directa de vivir como alguien que negocia con su versión débil. Y cada vez que cedes, esa versión gana más poder. Cada vez que fallas, le entregas las llaves de tu vida a la parte de ti que más te destruye. Lo más duro es que esto sucede en silencio. Nadie más lo nota. Desde fuera, pareces estar bien. Sigues trabajando, sigues sonriendo, incluso hablas de metas. Pero dentro de ti sabes la verdad, no eres alguien que cumple lo que promete. Y esa incoherencia interna es la razón de tu cansancio, de tu frustración y de ese vacío que no logras explicar. No es que estés perdido, es que ya no crees en ti. ¿Quieres saber por qué nada cambia aunque consumes horas de motivación? Porque ningún video, ningún libro, ninguna frase te salvará si tu identidad está quebrada. Puedes repetir afirmaciones, puedes planear 1000 veces, pero si tu subconsciente recuerda que siempre fallas, él será el primero en sabotearte. La verdad es simple, no avanzas porque ya no te crees. Y aquí está la advertencia que necesitas escuchar, cada excusa que aceptas, cada plan que abandonas, cada promesa rota, no se borra. Se queda. Se acumula. Y al final se convierte en la voz que te dice, no lo intentes, igual fallarás. Esa es la razón por la que muchos viven atrapados, no porque no puedan, sino porque ya no confían en sí mismos. Pero escucha esto, no estás condenado a seguir así. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, significa que aún hay una parte de ti que no se resigna. Una parte que recuerda cómo era confiar en ti mismo. Una parte que quiere volver a ser alguien cuya palabra vale. Y en este video, vamos a desnudar el mecanismo que te convirtió en alguien que rompe su palabra, y te voy a mostrar cómo empezar a reconstruir esa confianza desde hoy. Porque al final, la diferencia entre seguir atrapado y empezar de nuevo no es un gran secreto. Es simple, o te conviertes en alguien que honra su palabra, o te quedas siendo la versión débil que siempre negocia. Y créeme, cuando cambias eso, todo lo demás en tu vida empieza a transformarse. Te miras al espejo cada mañana y ves una cara conocida, pero lo que no ves es la historia que esa cara está contando sobre ti. La incoherencia no aparece en el reflejo con un cartel luminoso, se esconde en pequeños gestos que tu mente registra con precisión quirúrgica. Dices que hoy vas a levantarte cuando suene la alarma, y extiendes la mano para buscar 5 minutos más. Prometes que vas a entrenar, y te convences de que mañana rendirás mejor. Aseguras que hoy no vas a tocar el teléfono en la primera hora, y sin darte cuenta ya estás dentro.
Eso que parece insignificante es el lenguaje con el que tu identidad escribe su biografía. Cada microincumplimiento es una frase nueva donde el protagonista pierde fuerza. El espejo de la incoherencia no está en el vidrio del baño, está en tu memoria emocional. No recuerda discursos, recuerda evidencias. A tu mente no le importa lo que declaras con entusiasmo, le importa lo que haces cuando nadie te ve. Por eso, la tensión no es entre lo que sabes y lo que ignoras, sino entre lo que proclamas y lo que practicas. Esa brecha, si no se cierra, te parte por dentro. Lo sientes cuando te prometes empezar y, al no hacerlo, aparece ese silencio pesado, una mezcla de vergüenza y resignación. Ahí no falló un plan, falló la relación contigo. Hay una escena que se repite en demasiadas vidas. Preparas un día perfecto la noche anterior. Agenda limpia, prioridades claras, un propósito nítido. Amanece, suena la alarma y, en 3 movimientos, todo el plan se negocia. No porque no puedas, sino porque has entrenado a tu mente a creer que tus promesas son revisables. Ese hábito convierte cualquier objetivo en una sugerencia. Y cuando todo es negociable, la parte más débil de ti siempre gana. La incoherencia es cómoda al principio, devastadora al final. Es tentador buscar una explicación elegante. Falta de motivación, estrés, exceso de tareas. Pero hay algo más simple y más honesto, te has acostumbrado a no creerte. Has repetido tantas veces el ciclo de declarar y no cumplir que tu palabra perdió valor de mercado dentro de ti. Y cuando el precio de tu palabra cae, vendes tu futuro barato. Aceptas menos de lo que podrías lograr, te conformas con menos de lo que mereces, te acostumbras a una versión de ti que hace promesas por deporte y las incumple por costumbre. La incoherencia tiene un costo que no aparece en los estados de cuenta, pero consume tu riqueza interior. Paga en autoestima. Paga en paz mental. Paga en claridad. No es casual que te cueste decidir, quien no confía en su palabra teme comprometerse, porque sospecha que volverá a fallarse. Tampoco es casual que te falte energía, sostener una vida donde dices una cosa y haces otra agota más que cualquier jornada intensa. No cansa el trabajo, cansa la contradicción. Hay otro detalle que duele ver de frente. La incoherencia no solo te aleja de tus metas, también de las personas que amas. Cuando prometes llegar a tiempo y no llegas, cuando dices que vas a estar presente y no estás, cuando juras que cambiarás actitudes y vuelves a lo mismo, la confianza del otro se desgasta. Al principio te lo perdonan. Después lo normalizan. Al final dejan de esperar. Y cuando nadie espera nada de ti, es fácil abandonar del todo. Esa es la trampa, la incoherencia interna se convierte en un mundo externo que deja de exigir lo mejor de ti, y entonces crees que así está bien. No está. Quizá pienses que todo esto se arregla con más fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es inestable si no hay un cimiento claro. Como enseñaba Covey, el carácter se construye sobre principios, no sobre impulsos. Honrar la palabra es un principio. Cumplirte es un principio. Si lo tratas como un estado de ánimo, fallarás cada vez que el ánimo caiga. Si lo tratas como un compromiso con tu identidad, empezarás a verte distinto. Porque no cumples solo para tachar tareas, cumples para recordarte quién eres. Mira de nuevo el espejo, pero esta vez sin huir. Reconoce las escenas concretas donde cedes siempre en el mismo punto. No necesitas un inventario eterno, necesitas honestidad. Hay un minuto del día en el que sueles traicionarte. Un punto de fuga donde se escapa tu respeto. Puede ser el primer contacto con el teléfono, la primera negociación con la cama, la primera excusa para postergar lo importante. Localiza ese minuto con precisión. Ponle nombre. Esa claridad, aunque duela, devuelve poder. Porque no se puede corregir lo que no se puede ver. No confundas comprender con justificar. Entender por qué fallas no es permiso para seguir fallando. La comprensión correcta ilumina el camino, la excusa lo oscurece. La mente ama relatos que la dejen en paz. Tú no buscas paz barata, buscas verdad. La verdad es que cada vez que rompes tu palabra, pierdes un poco de respeto por ti. Y la verdad también es que puedes recuperarlo, pero no con declaraciones espectaculares, sino con evidencias pequeñas y repetidas. Esa será la puerta del siguiente paso, pero aún no es el momento de abrirla. Antes, necesitas algo más, cerrar el espejo por hoy con una decisión limpia. No una lista, no un manifiesto, no una promesa grandilocuente. Una sola línea que puedas sostener sin negociar. Esa línea se convierte en el nuevo espejo. Cuando la cruces, sabrás que sigues en lo viejo. Cuando la sostengas, empezarás a escribir otra historia. No porque hiciste mucho, sino porque volviste a hacer lo que dijiste. Este es el punto de inflexión silencioso. No habrá aplausos, ni música, ni señales en el cielo.
Solo tú, tu próxima decisión y la evidencia que dejes atrás. Si eliges coherencia una vez, parecerá poco. Si la eliges cada día, tu identidad volverá a creerte. Y cuando tu identidad te crea, la disciplina deja de ser un esfuerzo heroico y se convierte en tu forma natural de vivir. Esa es la verdadera base de todo cambio, no lo que dices, sino lo que sostienes. Y es ahí donde comienza la diferencia entre seguir repitiendo excusas o empezar a levantarte con la claridad de alguien que finalmente se respeta. Cuando pierdes la confianza en ti, cada día se convierte en una lucha silenciosa. No importa lo que muestres hacia afuera, si por dentro ya no crees en tu palabra, cualquier esfuerzo se siente hueco. Intentas empezar rutinas, pero abandonas a mitad de camino. Te propones objetivos, pero los dejas en pausa sin fecha de regreso. Y en ese ciclo tu mente aprende algo devastador, aprende que lo que dices no importa. Esa es la razón por la que hoy dudas de ti en los momentos clave. Esa es la razón por la que, frente a decisiones grandes, tu primera reacción es sospechar de tus propias fuerzas. No se trata de que no tengas capacidad, se trata de que tu identidad ya no confía en tu voz. Piensa en lo que significa eso. Imagina que tu mejor amigo siempre te promete acompañarte y nunca aparece. Al principio lo disculpas, después lo justificas, hasta que un día lo dejas de tomar en serio. Ya no esperas nada de él. Exactamente eso sucede contigo. Has roto tu palabra tantas veces que tu mente ya no espera nada de ti. Cada plan que haces es recibido con escepticismo. Cada meta que te pones suena en tu interior como una mentira más. No te falta visión, no te falta motivación, te falta credibilidad. Y sin credibilidad no hay liderazgo posible. El primer territorio que debes gobernar es tu propia vida. Si no puedes liderarte, todo lo demás es teatro. Hablas de disciplina, pero no la sostienes. Hablas de cambio, pero no lo encarnas. Hablas de futuro, pero repites pasado. Esa incoherencia se siente en tu energía, en tu ánimo y en tu forma de caminar el mundo. Nadie sigue a alguien que no cree en sí mismo, ni siquiera tú. Por eso muchos se estancan en un bucle infinito de intentos fallidos. Creen que necesitan más motivación, cuando lo que realmente necesitan es restaurar la confianza básica en su palabra. Porque la motivación sube y baja, pero la confianza es lo que sostiene cuando el entusiasmo desaparece. Lo que destruye a la mayoría no es la falta de fuerza de voluntad, es la falta de respeto por sus propios compromisos. Y esa falta de respeto convierte cada inicio en una historia repetida de abandono. El reflejo de esta verdad aparece en pequeños detalles. Cuando vas a tomar una decisión, tu mente recuerda todas las veces que te fallaste. Esa memoria actúa como un eco que dice, no podrás, ya lo intentaste, volverás a caer. Ese eco no surge de la nada, surge de la acumulación de incoherencias. Y la tragedia es que terminas creyéndolo. Empiezas a vivir convencido de que tu debilidad es permanente, cuando en realidad solo estás obedeciendo el relato que tú mismo escribiste con cada promesa rota. No es el fracaso lo que destruye, es la repetición. Un fracaso puede enseñar, pero la incoherencia constante destruye la confianza. Y sin confianza, todo se convierte en un peso insoportable. Te levantas cansado, avanzas con miedo, dudas de ti antes de intentar. Ese es el estado de alguien que ya no cree en su palabra. Y si no lo corriges, terminarás construyendo una vida entera alrededor de esa desconfianza. Una vida pequeña, donde no sueñas alto porque no te crees capaz de sostener nada. Lo más peligroso de todo es que este proceso se normaliza. Te acostumbras a vivir así. Te convences de que es parte de la vida, de que todos fallan. Y sí, todos fallan, pero no todos convierten el fallo en su identidad. Algunos lo usan para fortalecerse, otros, como excusa para perpetuar la misma versión débil. Tú decides en qué grupo estás. Porque cada día, consciente o no, estás eligiendo si eres alguien cuya palabra vale o alguien que vive negociando consigo mismo. Pero aquí está la parte que da esperanza, la confianza no se reconstruye con discursos ni con grandes declaraciones, se reconstruye con evidencias. Y la buena noticia es que puedes empezar hoy. Porque la misma mente que coleccionó pruebas de que no cumples también puede coleccionar pruebas de que ahora sí lo haces. Lo que cambia la narrativa no son las intenciones, son los hechos repetidos. Cada vez que cumples algo que prometiste, por pequeño que parezca, dejas un registro en tu interior. Y cuando esos registros se acumulan, tu identidad vuelve a creerte. No necesitas esperar el momento perfecto, ni tener la agenda impecable, ni sentir motivación explosiva. Lo único que necesitas es cumplirte en lo inmediato. Una sola acción concreta que respalde tus palabras. Una sola decisión que rompa el ciclo. Ese acto, por pequeño que sea, tiene un peso enorme, porque contradice el relato que llevas años sosteniendo. Y cada contradicción a tu vieja identidad es un paso hacia la nueva.
No subestimes lo que ocurre cuando cumples algo simple. No es el resultado lo que importa, es el mensaje. Cada vez que cumples, le estás diciendo a tu mente, mi palabra vuelve a importar. Y ese mensaje, repetido lo suficiente, es el que reconstruye tu confianza desde cero. Esa es la semilla de toda disciplina real. No se trata de gritar más fuerte ni de motivarte más. Se trata de ser alguien cuya palabra se convierte en evidencia diaria. Al final, la disciplina no es un sacrificio interminable, es un estilo de vida donde ya no negocias con tu versión débil. Y esa transición comienza en el mismo punto donde todo se derrumbó, en tu palabra. Lo que ayer fue traición, hoy puede ser reconstrucción. Lo que ayer fue abandono, hoy puede ser lealtad contigo mismo. La pregunta es si estarás dispuesto a sostener esa línea sin excusas, sin negociaciones, sin postergar. Porque si lo haces, tu vida entera empezará a moverse en otra dirección. Hay algo que la mayoría nunca nota, las cadenas más pesadas no hacen ruido. No son visibles, no tienen candados de hierro ni barrotes de prisión. Se forjan en silencio, con hilos tan finos que parecen inofensivos. Una excusa aquí, otra allá. Un mañana empiezo, un hoy no cuenta, un solo por esta vez. Y sin darte cuenta, cada justificación se convierte en un eslabón que te ata más fuerte a la misma versión de ti que juraste dejar atrás. Lo peligroso de estas cadenas invisibles es que no se sienten al principio. Al contrario, parecen alivio. Te convences de que no pasa nada si cedes hoy, de que siempre habrá otra oportunidad, de que un pequeño desliz no cambia nada. Y, sin embargo, cambia todo. Porque lo que destruye no es la caída, es la costumbre de caer. Lo que mata la confianza no es un fallo aislado, sino la repetición constante de traiciones pequeñas que, sumadas, forman una sentencia. El enemigo más letal no son los grandes fracasos, son las concesiones suaves que te vendes como sin importancia. Es esa voz que susurra que mereces descansar cuando prometiste levantarte temprano. Es esa racionalización que dice que saltarse un día no es grave. Es esa narrativa que siempre encuentra un argumento para justificar la incoherencia. No se presenta como maldad, se presenta como autoprotección. Pero es veneno disfrazado de calma. Cada vez que aceptas esa voz, el eslabón se cierra un poco más fuerte. Y lo más doloroso es que la cadena no se construye afuera, la construyes tú, con tu consentimiento. Nadie más puede obligarte a romper tu palabra. Nadie más puede sostener las excusas por ti. Cada sí que le das a tu versión débil es otro nudo en la cuerda que después te asfixia. Mira con honestidad, no son las circunstancias las que te mantienen atrapado, es la suma de concesiones que haces contigo mismo. Es la facilidad con la que justificas lo que juraste no repetir. Es el arte de disfrazar la debilidad con argumentos lógicos. La excusa más peligrosa no es la que te paraliza una vez, sino la que se convierte en tu manera de pensar. Cuando justificas demasiado, conviertes la incoherencia en estilo de vida. Y ese estilo es una prisión. Por eso el cambio no comienza con fuerza bruta, comienza con conciencia. No puedes romper cadenas que ni siquiera reconoces. Mientras sigas llamando pequeños detalles a las traiciones que te quitan respeto, nunca recuperarás la confianza en ti. Es necesario desnudar esas excusas, mirarlas de frente, reconocer que detrás de cada una hay un patrón de identidad. No dices mañana empiezo porque no puedas empezar hoy, lo dices porque ya te definiste como alguien que posterga. No dices no pasa nada porque sea verdad, lo dices porque aceptaste ser alguien para quien fallarse es normal. Ese es el peso real de las cadenas invisibles, no solo detienen tus acciones, te forman tu identidad. Y lo que eres por dentro siempre gana. Puedes engañar a todos con tu discurso, incluso puedes engañarte unos días con motivación, pero tu identidad siempre se impone. Y si tu identidad está encadenada a excusas, ninguna estrategia te salvará. El precio de vivir así es alto. La cadena se siente en tu energía, porque te cansas de sostener una vida incoherente. Se siente en tu claridad, porque es imposible pensar con nitidez cuando cada decisión pasa por un filtro de excusas. Se siente en tus relaciones, porque quien no cumple consigo mismo tampoco cumple con los demás. El mundo huele la incoherencia, aunque intentes ocultarla. Y lo que no se respeta dentro nunca se respeta afuera. Romper estas cadenas no se trata de heroicidad, se trata de un acto consciente de rebeldía contra la voz que siempre negocia. Un momento en el que eliges no postergar. Un instante en el que dices no a la excusa y sí a tu palabra. Parece pequeño, pero ese instante rompe un patrón. Y cada patrón roto debilita la cadena que parecía indestructible. Lo poderoso no es hacerlo una vez, es hacerlo repetidamente hasta que tu mente entiende que ya no eres la misma persona. Ahí está la clave, la cadena no se corta con un golpe épico, se desgasta con evidencias. Cada vez que eliges coherencia sobre excusa, el metal se debilita.
Cada vez que honras tu palabra en lo mínimo, el nudo se afloja. Y cuando esos actos se suman, llega un día en el que miras atrás y te das cuenta de que ya no estás atado. No porque las excusas desaparecieron, sino porque dejaron de gobernarte. Ese es el poder de una decisión sostenida. No cambiará tu vida en un día, pero cambiará la relación que tienes contigo en cada día. Y cuando esa relación cambia, tu identidad se redefine. Dejas de ser la persona que siempre encontraba un pero y empiezas a ser la persona que cumple aunque nadie lo vea. Esa es la victoria más silenciosa y más transformadora. Porque una vez que pruebas lo que se siente vivir sin cadenas, jamás quieres volver a ponértelas. Romper cadenas no es suficiente si después sigues viviendo como la misma persona que las forjó. Porque puedes dejar una excusa atrás, pero si tu identidad sigue siendo la de alguien que negocia, volverás a fabricarlas con otro nombre. El verdadero cambio no ocurre cuando haces más, sino cuando te conviertes en alguien distinto. Y ese es el paso que casi nadie da, dejar de definirse por lo que promete y empezar a definirse por lo que sostiene. La nueva identidad no nace de un discurso inspirador. Nace de un compromiso radical con tu palabra. Significa que ya no te ves como alguien que intenta, sino como alguien que cumple. Que ya no te describes como alguien que busca disciplina, sino como alguien que ya no negocia consigo mismo. Porque cada vez que te defines desde la carencia, refuerzas la versión débil. Dices soy indisciplinado y tu mente actúa en consecuencia. Dices me falta motivación y tus acciones confirman esa etiqueta. Lo que declaras se convierte en un guión. Y si el guión está escrito desde la debilidad, tu vida será una puesta en escena de esa debilidad. Pero hay otra opción. Puedes elegir un guión diferente. Puedes decidir que tu palabra es ley para ti. Que cuando dices lo haré, no es negociable. Que cuando te comprometes, no es una aspiración, es un hecho. Y cuando empiezas a vivir así, tu identidad se transforma. No porque cambiaste tu vida de un día a otro, sino porque dejaste de traicionarte en lo más básico. Piénsalo, cada persona que admiras no es alguien perfecto, es alguien cuya identidad se sostiene en la coherencia. No admiras al que promete mucho, admiras al que cumple. No respetas al que habla de disciplina, respetas al que encarna disciplina. La admiración no nace de las palabras, nace de la evidencia. Y lo mismo sucede contigo. No recuperarás tu respeto viéndote como un proyecto eterno. Lo recuperarás tratándote como alguien que ya es distinto. La nueva identidad exige un lenguaje distinto. No más frases como voy a intentar levantarme temprano. No más haré lo posible. No más veré si puedo. Esas expresiones suenan humildes, pero esconden rendición anticipada. La identidad fuerte habla en términos claros, me levanto a las 6 y cumplo. Hoy entreno, no hay negociación. Lo prometí, lo sostengo. No es arrogancia, es claridad. Y esa claridad es lo que tu mente necesita para volver a creerte. El error común es esperar sentirte motivado para hablar así. Pero la motivación nunca será estable. El único terreno firme es la identidad. Porque cuando decides quién eres, actúas en consecuencia aunque no tengas ganas. Quien se define como corredor sale a correr aunque llueva. Quien se define como disciplinado cumple aunque duela. Quien se define como alguien que respeta su palabra actúa en coherencia aunque nadie lo vea. La motivación viene después como resultado, no como condición. Lo más transformador es que la identidad se refuerza a sí misma. Cada vez que cumples, confirmas quién eres. Y cada confirmación hace más difícil volver atrás. Igual que las cadenas invisibles se construyen con microtraiciones, la nueva identidad se construye con microlealtades. No necesitas un acto épico para empezar, necesitas un compromiso sostenido con las cosas pequeñas. Porque cada vez que sostienes lo que dijiste, envías un mensaje a tu subconsciente, esta vez no me fallé. Y ese mensaje repetido se convierte en una verdad imposible de negar. Imagina lo que pasaría si, en vez de coleccionar excusas, coleccionaras pruebas de que tu palabra vale. Cada día tendrías una evidencia más de que eres confiable. Cada semana acumularías motivos para respetarte. Cada mes tendrías un archivo mental lleno de victorias pequeñas. Y al final de un año, ya no serías alguien que busca disciplina, serías alguien que vive en disciplina. Esa es la diferencia entre el que lo intenta y el que lo logra, identidad. La pregunta que debes hacerte no es qué quiero lograr, sino en quién me estoy convirtiendo. Porque tus resultados nunca superarán a tu identidad. Puedes esforzarte, puedes sacrificarte, puedes obsesionarte con metas, pero si tu identidad sigue siendo débil, todo se desmoronará tarde o temprano. En cambio, cuando tu identidad cambia, todo lo demás se alinea. Tus decisiones, tus hábitos, tu energía, incluso tu entorno. Porque el mundo refleja lo que eres, no lo que declaras. Por eso, la nueva identidad no se trata de esperar a ser alguien distinto.
Se trata de actuar ya como esa persona, incluso en lo pequeño. ¿Quieres ser alguien que respeta su palabra? Empieza respetando la más simple, levantarte a la hora que dijiste. ¿Quieres ser alguien disciplinado? Cumple con la rutina que escribiste aunque nadie lo note. ¿Quieres ser alguien que inspira? Vive como alguien cuya coherencia habla más fuerte que sus palabras. Eso es identidad. Y aquí hay algo crucial: cuando decides vivir así, la negociación interna desaparece. Porque ya no discutes con excusas, no tienes nada que debatir. La vieja identidad pierde poder cuando dejas de alimentarla con diálogos internos. La respuesta siempre es la misma: lo hago porque lo prometí. Esa frase, repetida en cada decisión, se convierte en la columna vertebral de tu nueva vida. No depende del ánimo, no depende de la motivación, depende de quien decidiste ser. Esa es la verdadera libertad, no tener que estar peleando contigo en cada momento. Cuando eres alguien que honra su palabra, las discusiones internas se terminan. Y lo que parecía difícil se vuelve natural. Lo que parecía un sacrificio se vuelve tu estilo de vida. Eso no solo cambia tu relación contigo, cambia cómo te perciben los demás. Porque quien se respeta se vuelve digno de respeto. Y cuando recuperas ese respeto, todo tu entorno lo siente. Has visto cómo la incoherencia se acumula y cómo las cadenas invisibles terminan atrapándote. También entendiste que la única salida real es convertirte en alguien que honra su palabra. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo se reconstruye la confianza cuando llevas años traicionándote? ¿Cómo se levanta una identidad nueva sobre ruinas de promesas rotas? La respuesta no está en un giro épico ni en un día de motivación extraordinaria. Está en pequeñas acciones, pero sostenidas con una radicalidad que nunca antes tuviste. Acciones simples que tu mente no puede negar, porque no son discursos, son pruebas. Y cada prueba es un ladrillo nuevo en la base de tu identidad. La primera acción práctica es comprometerte solo con lo que vas a cumplir. Parece obvio, pero la mayoría arruina su credibilidad prometiendo más de lo que puede sostener. Quieres cambiar todo en una semana, quieres adoptar 10 hábitos a la vez, quieres transformar tu vida en un solo salto. Y claro, fallas. No porque seas incapaz, sino porque la magnitud de la promesa ya era incoherente desde el inicio. La nueva identidad se construye con realismo brutal. Mejor una promesa pequeña cumplida que 10 grandiosas abandonadas. Mejor decir me levanto 15 minutos antes y cumplir, que jurar mañana seré una nueva persona y fracasar en el primer intento. La segunda acción es llevar registro. Tu mente necesita ver las pruebas, no solo recordarlas. Cada día que cumplas lo que dijiste, escríbelo. Una libreta, un calendario, un documento en el teléfono. No importa el formato, importa la evidencia. Porque tu identidad no cambia con intenciones, cambia con hechos acumulados. Y cuando veas 10, 20, 30 días de compromisos cumplidos, no tendrás que repetirte frases motivacionales. Bastará mirar tu propio historial para saber que eres distinto. La tercera acción es eliminar el lenguaje negociador. Cada vez que digas intentaré, veré si puedo, haré lo posible, estás debilitando tu compromiso antes de empezar. Esa forma de hablar suena humilde, pero es venenosa. La disciplina verdadera se afirma en lenguaje claro: lo haré. Esa frase, sin adornos, es la base de toda confianza. Porque tu mente escucha cómo hablas y actúa en consecuencia. No te permitas suavizar tus decisiones con palabras vacías. Habla con la contundencia de alguien que se respeta. La cuarta acción práctica es crear un espacio sin negociación al inicio del día. Todos sabemos que la primera hora marca el tono de lo que sigue. Si empiezas negociando con tu palabra desde que suena la alarma, perderás todo el día. Define un ritual mínimo que nunca se toca: levantarte a la hora que dijiste, hacer la primera tarea que prometiste, sostener un pequeño hábito clave. No importa si es leer 10 minutos, escribir una línea o beber agua con conciencia. Lo importante no es la tarea en sí, sino que sea la primera evidencia de que tu palabra cuenta. Esa victoria temprana te recuerda que ya no eres alguien que negocia, eres alguien que cumple. La quinta acción es practicar el silencio frente a la excusa. Cuando aparezca la voz que dice hoy no pasa nada, no discutas. No trates de convencerla. Solo actúa. Cada vez que discutes con tu versión débil, ella gana tiempo. Cada vez que respondes con acción, ella pierde poder. La disciplina no se alimenta de debates, se alimenta de hechos. Aprende a dejar sin respuesta a tu excusa. Y verás cómo, con el tiempo, se vuelve más débil hasta desaparecer. La sexta acción es sostenerte incluso cuando nadie te ve. Porque la identidad no se construye en público, se construye en lo privado. Cuando haces lo correcto en silencio, tu mente entiende que lo haces en serio. No lo haces para mostrar, lo haces porque es quien eres. Esa coherencia secreta vale más que 1000 gestos visibles.
Porque al final, lo que importa no es lo que el mundo cree de ti, es lo que tú sabes de ti. No subestimes lo que estas acciones pueden producir. Puede que al inicio parezcan pequeñas, casi insignificantes. Pero recuerda, así como las microtraiciones destruyeron tu identidad, las microlealtades la reconstruyen. Cada día que cumples, tu palabra gana peso. Cada semana que sostienes, tu confianza se eleva. Cada mes que persistes, tu identidad se redefine. Hasta que llega un momento en que ya no eres alguien que lucha por disciplina. Eres alguien que vive en disciplina. ¿Quieres prueba de que funciona? Observa a quienes respetas. No son perfectos, no son superhéroes. Son personas que cumplen lo que dicen. Que sostienen lo que prometen. Que coleccionaron evidencias de coherencia hasta que su identidad se hizo inquebrantable. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas otra técnica complicada, necesitas empezar hoy con acciones que tu mente no pueda negar. La reconstrucción comienza en lo mínimo, pero no termina allí. Cada victoria pequeña abre la puerta a compromisos mayores. Y cada compromiso cumplido abre la puerta a una vida donde tu palabra vuelve a ser sagrada. Ese es el verdadero poder de estas prácticas, no solo te dan resultados externos, te devuelven respeto interno. Y cuando vuelves a respetarte, todo en tu vida cambia de lugar. Has escuchado mucho hoy, pero lo esencial se resume en pocas líneas. Si quieres volver a respetar tu palabra, recuerda estas acciones. Cumple promesas pequeñas antes que grandes discursos. Lleva un registro de cada evidencia, para que tu mente vea que ya no eres el mismo. Elimina el lenguaje negociador y habla con claridad. Protege la primera hora del día como territorio sagrado. Responde a la excusa con acción, no con debate. Y cumple incluso cuando nadie te ve, porque la identidad se forja en secreto. Esto es lo que transforma una vida, no la intención, sino la evidencia. No lo que dices, sino lo que sostienes. Ahora mírate a ti mismo con honestidad. ¿Quién has sido hasta hoy? Tal vez alguien que promete mucho y cumple poco. Tal vez alguien que se esconde detrás de excusas bonitas. Tal vez alguien que perdió respeto por su propia voz. Ese fue el precio de cada traición silenciosa. Pero lo que fuiste hasta ayer no dicta lo que puedes ser a partir de ahora. Porque cada persona tiene un punto en que decide no volver atrás. Y ese punto no llega con aplausos ni fanfarria. Llega en soledad, cuando eliges cumplir lo que dijiste aunque nadie te aplauda. Cuando eliges honrar tu palabra no porque sea fácil, sino porque es tuya. Cuando eliges ser alguien confiable, aunque el mundo no lo note. Ese momento cambia todo, porque en ese instante tu identidad empieza a reconstruirse. La disciplina no es sufrimiento eterno, es coherencia interna. Es vivir de forma que tus actos confirmen tus palabras. Y cuando logras eso, algo profundo ocurre, el ruido desaparece, la lucha se calma, la confianza vuelve. Entonces, lo que antes era un sacrificio se convierte en tu estilo de vida. Ya no peleas con excusas, ya no negocias con tu versión débil. Simplemente actúas en coherencia con lo que dijiste. Esa es la verdadera libertad, no tener que discutir contigo cada día. El respeto que perdiste se recupera así, paso a paso, prueba tras prueba. Y cuando vuelvas a respetarte, el mundo lo sentirá. Porque quien se respeta, inspira respeto. Quien cumple su palabra, se vuelve inquebrantable. Y quien se convierte en alguien inquebrantable, ya no necesita motivación para sostenerse, se sostiene en su identidad. Hoy tienes la oportunidad de decidir en quién te conviertes. O sigues siendo la persona que se traiciona cada día, o empiezas a ser la persona cuya palabra es ley. No hay punto medio. No hay excusa que valga. Porque cada decisión suma a una u otra identidad. Y la vida que tendrás será el reflejo exacto de esa elección. Así que escucha bien, lo más peligroso no es fallarle a los demás. Es fallarte a ti mismo. Pero lo más poderoso es lo contrario, empezar a cumplirte, aunque sea en lo mínimo. Eso basta para cambiarlo todo. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete ahora. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como una señal clara de que decidiste dejar atrás la versión que negocia y abrazar la identidad que cumple. Porque este camino no termina aquí. Cada día volverás a encontrarte frente a la misma elección, ser alguien que rompe su palabra o alguien que la honra. La diferencia entre un destino perdido y una vida transformada está en esa decisión. Y hoy, lo sabes, ya no puedes fingir que no lo escuchaste.